Muy bien, buenos días. A los que no habían llegado todavía, sé que algunos de nosotros se nos atravesaron unos ciclistas, no sé si algunos de ustedes también. Entonces, siempre hay que hacer unos cambios de ruta, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos por aquí, todos, y estamos a punto de comenzar. Bien, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta reunión y que sea de mucha bendición. Padre, tú nos has prometido que tú eres el que nos enseña y que no tenemos necesidad de que alguien ajeno a ti nos enseñe, porque tú eres el que nos enseña y el que nos hace comprender tus verdades y solamente el que nos puede hacer profundizar en las mismas verdades. Señor, te queremos pedir que tú seas el que guíe esta reunión en su totalidad, desde la exposición del Salmo 119 hasta también, Señor, Romanos, que estamos viendo con Miguel. Te queremos pedir que tú nos enseñes y cargues nuestro corazón de la importancia de la palabra y de la importancia de andar en el Espíritu. Yo te quiero pedir, Señor, que no nos olvidemos de estas enseñanzas, que podamos en la semana, el día de hoy, meditarlas, paladearlas, a pesar de que hagamos otras actividades. Pero sobre todo, Señor, venos haciendo crecer como individuos, como hijos tuyos, pero también como iglesia. Padre, sabemos que la cantidad vendrá como respuesta de la calidad, pero no nos interesa la cantidad, sino que todos los que estemos aquí podamos llegar a conocerte y tener una vida profunda y de crecimiento contigo. Señor, nos declaramos, tanto Miguel como yo, incapaces de poder enseñar, pero confiamos y confío en que el Espíritu Santo hará su obra el día de hoy. Te queremos pedir por esto y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Pues, vamos a continuar. Estábamos viendo la sección número 13, la letra Mem, en esta parte del estudio. Y hablaba de la palabra Mem, es la que se utiliza, habíamos visto, es la que se utiliza y que tiene este significado de agua, y es parte de la palabra Mayim, que habla de ese significado del agua. Hablábamos de los manantiales, hablábamos de las fuentes brotantes. Inclusive les comenté que una de las limonadas más ricas que me he tomado en mi vida es la de alguien que sacó agua de un manantial fresca y la sirvió, ¿no? En una ocasión que fui a San José Purúa hace ya algunos años. Pero bien, pues vamos a hablar de este salmo. Vamos a decir todos los versículos, pero vamos a concentrarnos en la segunda parte, en los 4 últimos versículos. Estamos viendo Salmo 119, de los versículos 97 a 104. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán grandes son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Pero cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Comentábamos acerca del amor que el salmista expresaba por la palabra de Dios. Y
Es impresionante hoy en día. Tenemos, y no estoy hablando solamente del mundo secular, de las personas que no conocen a Cristo, las cuales pues definitivamente la palabra de Dios no vale absolutamente nada. Le escuché la otra vez una plática de alguien que decía que en una revista muy conocida de esas de moda, hay una revista para hombres que se llama GQ, que es para moda de hombres, y hablaba de un artículo. Esta persona decía de ese artículo que decía 10 libros que no te recomiendo, que pierdes tu tiempo leyéndolos, y uno de esos libros era la Biblia. Y contrastando esa idea con lo que dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día de hoy, todo el día es en ella mi meditación. Dices, definitivamente esta persona que escribió este artículo no sabe de lo que se pierde. Pero eso, algún día yo espero que esta persona pueda Dios revelársele y decir realmente qué tan equivocado o equivocada estaba acerca de ese juicio. Sin embargo, esto no es lo más grave, sino que aún lo más grave es que el menosprecio de la palabra muchas veces viene de dentro de la iglesia. Y cuando nosotros empezamos a escuchar y meditar enseñanzas que pueden escucharse piadosas, buenas, pero que no están basadas en la santa palabra y en la sana palabra de Dios, entonces estamos menospreciando lo que dijo Dios. Y es impresionante ver cómo cantidad de personas que pueden asistir a la iglesia dejan la palabra de Dios relegada a un segundo plano. Entonces, es importante ver esto, y es importante ver que la palabra de Dios es tan importante que el salmo más grande, y que a su vez es el capítulo más grande de la Biblia, está dedicado a la palabra de Dios, a alabarla, ¿no? ¿No debería decirnos esto algo? Esto es algo muy importante. Y además habíamos visto que al tener este contacto con la palabra, el salmista, Dios lo había hecho más sabios que sus enseñadores mundanos, que sus enemigos y aun que los ancianos. Quizás esto de los ancianos no lo entendamos mucho, porque hoy en día también se menosprecia mucho al anciano. Pero anteriormente la cultura era, el anciano estaba siempre en alto. Eran los que gobernaban. De ahí viene la palabra senado, de senectus. Eran los ancianos que gobernaban. La palabra de Dios en el Éxodo, en la ley, dice: te levantarás delante de las canas, las honrarás, ¿no? Y Dios nos pide eso. Sin embargo, las canas no son garantía de sabiduría. No son garantía. A veces son garantía de amargura. ¿Cuántas personas mayores, en vez de ser sabias, viven con una amargura completa? Pero ¿sabes qué? Dios nos llama a amar su palabra para ser más sabios que los enseñadores, que los enemigos y aun que los ancianos. Y bien, pues llegamos a otra parte muy hermosa. La segunda parte es, bueno, ¿por qué el salmista amaba la palabra? En esta parte vamos a ver varias cosas claves, de las cuales el salmista nos habla y que lo llevaron a ese buen camino de amar la palabra de Dios. Fíjate, ¿qué dice el primero? De todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. Había algo muy importante en el salmista. Y en este versículo 101 nos dice: es muy importante que yo niegue todo mal en mi vida, que yo le cierre la puerta a todo mal en mi vida. Vamos a ver que también ese mal también es la mentira, porque vivimos en un mundo engañoso. Pero no les voy a, como dicen los chavos, a espolear el final.
Pero echar a perder el final. Es que así le dicen, no me eches spoilers, por favor. No me di cuenta en que... No, exactamente. De alguna manera dice, y esto, fíjate qué es lo que pasa. Dice, de todo mal detuve mis pies, dice. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Por qué? Porque el mal camino no se lleva con la palabra de Dios. La palabra de Dios te sirve para mostrarte el mal camino y para que tú te apartes de él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese versículo ya lo vimos hace mucho tiempo. Si no guardas la palabra, si no guardas el mal camino, si no te guardas del mal camino, no podrás disfrutar y amar la palabra de Dios. Y esto es un tema de fidelidad. Dios nos muestra muchas cosas a través de nuestra relación, y la mejor y la más hermosa relación que Dios ha planeado entre los seres humanos es la relación matrimonial. Cuando Dios te da esto. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces con esta situación? ¿Qué es lo que pasa cuando un matrimonio se enfría? Dejas de poner tus ojos donde debes de ponerlos. Esto te lleva a tener tus pensamientos donde no debes de estar, y esto se lleva después a una tragedia. Bueno, esto mismo pasa en nuestra relación con Dios. ¿Qué es uno de los pecados, si no es que el mayor pecado que Dios le recrimina a Israel en todos sus profetas? La idolatría. Y hay muchos pecados que fueron resultado de esa idolatría, las prácticas idolátricas, todas las bolas de aberraciones y degeneres que te hacían por imitar, el pueblo de Dios, Israel, por imitar a las costumbres paganas, ¿no? Las costumbres idolátricas. Pero el mayor problema era la idolatría. Y constantemente Dios, ¿por qué dejó todo esto? ¿Por qué Dios dejó todo esto escrito? Porque esa idolatría que vemos que dice el Antiguo Testamento hacia los Baales, hacia Moloch, hacia todos los demás dioses paganos, no solamente estaba escrita esas palabras para estas personas antiguas, sino también para nosotros. Porque es muy fácil en nuestro corazón dejar de poner nuestros ojos donde debemos de tenerlos, y por tanto nuestro corazón y nuestros pensamientos, y relegar a Dios a un segundo o a un último lugar. Para Dios un segundo lugar es un último lugar. Ajá. Así que la idolatría es un adulterio espiritual. Así que, y aún muchas veces esas cosas que constituimos como ídolos delante de nuestras vidas, ese mal camino idolátrico, a veces en sí no son cosas malas. Pueden ser cosas inclusive muy buenas, como bendiciones, como un trabajo, como una casa, una familia, etcétera. Es muy triste escuchar casos de personas que anhelan un trabajo, oran aún hasta por el trabajo o por una situación que cambie sus vidas, y llevan tiempo haciéndolo, y cuando finalmente se presenta el trabajo o esa situación, se apartan, dejan. O sea, esto habla de que el corazón no estaba en el lugar que debía de estar. ¿Sabes por qué el salmista decía exactamente: de todo mal camino contuve mis pies? Ajá. Él tenía la responsabilidad de contener sus pies, de cuidarse. Y sabía que esto era algo muy importante para seguir
aquilatando y guardando la palabra de Dios, amándola y disfrutándola como hemos estado viendo que lo hacía el salmista. Te pondré un ejemplo. ¿Te acuerdas por qué se fue la gloria de Dios del templo? La llamada Shekinah. En las visiones de Ezequiel mismo vio cómo se fue esa gloria de Dios del templo. Pero la situación era por todos los ídolos y prácticas idolátricas que se tenían ahí en el mismo templo. Y los ídolos de Israel convivían pared con pared con el santuario de Dios. Así que eso no podía ser posible. Eso Dios no lo podía permitir. Por eso el juicio fue irse de ahí. De la misma manera no puedes pensar que en tu corazón puedes tener conviviendo a tu ídolo con Dios. Porque o desplazas al ídolo o Dios, o la palabra de Dios muere, ¿no? ¿Sabes? Aquí hay algo muy importante. Tenemos que vernos en nuestras vidas, cada uno de nosotros, y realmente, si esto que dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación, y eso te llega a parecer algo exagerado, entonces cuidado, no estás andando en esos caminos de Dios. Muchas veces en nuestra travesía con Dios, a veces podemos tener situaciones en donde sin darnos cuenta nos estamos enfriando. Y situaciones en donde la palabra de Dios no esté llegando a nuestro corazón, no la estemos disfrutando. ¿Sabes qué? Si esto está pasando en tu vida, sigue leyendo. Lee. Porque Dios, si eres honesto y se lo pides, te va a mostrar qué estás permitiendo en tu vida que te está llevando a enfriarte con respecto a la palabra. Bien, en el versículo 102, que nos habla, dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Una vez más, el salmista está hablando de una victoria. Ciertamente no se había apartado de sus juicios. Él hablaba de una perseverancia. La perseverancia en la palabra no se habla como un método para conseguir la salvación, ¿verdad? O como un método para poderte gustar la palabra de Dios, por ejemplo. Ese es otro caso. Sino más bien se habla como un fruto de que Dios está en ti y está trabajando en tu vida. Una persona que no es perseverante, una persona que a lo mejor en un principio el evangelio le pareció algo grandísimo y se entusiasmó tanto, pero que al final de cuentas se apagó, no perseveró, era una persona que no es salva. Es una persona porque no tiene ese trabajo de Dios y de su Espíritu en su vida. ¿Sabes? Me encanta esto que dice, no me aparté de tus juicios. Pero no me aparté, está hablando de su perseverancia, pero no me aparté porque yo he tenido una gran fuerza de voluntad. Eso no lo dice el Salmo. Dice, porque tú me enseñaste. ¿Sabes? Es importante buscar la palabra de Dios, claro, pero el fruto lo da Él. Tú no puedes obtener el fruto por ti mismo, sino el fruto de la perseverancia te lo da Él. ¿Anhelas tener la perseverancia? Ese es un principio. Y aún ese anhelo de la perseverancia, Dios te lo ha puesto en tu corazón. Así que
El salmista decía: he guardado tu ley, no me aparté de tus juicios, porque tú eres mi maestro. Yo confío, y yo pienso que Miguel también confía en esto, de que las palabras que aquí se dicen, Dios las está enseñando. Y no es algo que salga de nosotros, gracias a Dios. Ajá. Creo que toda persona que enseña la Biblia debe de reconocer esto. No es mi palabra, no es mis pensamientos, no es mi opinión, sino que yo estoy hablándote en el nombre de alguien mucho más, infinitamente más grande. Ciertamente nuestro Señor nos ha pensado en su plan que tengamos maestros, pastores, de los cuales podamos aprender, pero cada uno de ellos también reconocerán que Dios es el que trae la enseñanza y el entendimiento para que realmente podamos crecer y ser edificados en Cristo. ¿Qué nos dice Isaías 54:13? Dice: y todos tus hijos serán enseñados. Esta es una promesa que me encanta, ¿no? Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa es una gran promesa. Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y primera de Juan 2:27, este es muy muy claro. Pero la unción que vosotros recibisteis, la unción, acuérdense que es el Espíritu Santo, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. El hecho de que dice no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto ya lo hablamos, de alguna manera es Dios el que a través de su Espíritu nos recuerda las enseñanzas y nos hace entender la profundidad de las mismas. Pero esto tampoco es un pretexto para decir, pues entonces, si en algún momento recibo una exhortación, recibo alguna reprensión de alguien en la fe, no le voy a hacer caso, voy a tener una mala actitud por esto, ¿no? No, porque Dios nos ha dejado, y en su soberanía y en su sabiduría, personas que nos puedan guiar también en la palabra. Bueno. Bien. Vamos a ver el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Una vez que se ha visto esa perseverancia por parte del salmista dada por Dios, porque el salmista a su vez detuvo sus pasos, sus pies del camino del mal, entonces en una buena relación con Dios él puede disfrutar de la palabra de Dios. Dice que sus palabras son más dulces que la miel. Algo, yo no sé cómo funciona tanto eso de las papilas gustativas, pero me he dado cuenta que, los médicos aquí me podrán desengañar, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que es como que lo primero que se estimula en los niños chiquitos, como también lo último que desaparece en las personas grandes. No sé si hay algo así, pero yo me he dado cuenta que tanto a los chiquitos como a las personas mayores les gusta mucho el dulce. Es como que el sabor más fácil de disfrutar, podría decir eso, ¿no? O el más rico. O sea, aquí habla de yo disfruto la palabra de Dios, la degusto y me gusta más que el mismo dulce, que la misma miel. Me recuerda mucho este salmo escrito por si es David el que escribió este salmo, si no, el salmo 119, pero este 19 sí lo escribió David. Dice:
Salmo 19:10 dice, deseables, o sea, los juicios de Dios son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que el miel y la que destila del panal. Ahora, si este salmo lo escribió David o Esdras, el Salmo 119, yo podría pensar, cualquiera de ellos tenía solamente una porción de la Biblia. A lo mejor David, si lo escribió, tenía solamente el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y alguno que otro escrito. Sin embargo, en lo que tenía se deleitaba y lo amaba. Nosotros somos mucho más privilegiados porque tenemos toda la revelación completa de Dios. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay muchas partes muy hermosas en las dos que nos podemos deleitar. David no tenía Juan 3:16, ¿verdad? Pero nosotros nos podemos deleitar en Juan 3:16, por ejemplo. Y en muchas otras, Por último, veamos el versículo 104 y con esto terminamos la sección. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y aquí puedo decir dos cosas. La primera, se nos habló en la primera parte de que la palabra de Dios había hecho sabio más que la sabiduría del mundo al salmista. Pero también desarrolló su inteligencia. De sus mandamientos he adquirido la inteligencia. Nosotros podemos confundir inteligencia con muchas cosas. Podemos confundir inteligencia con un gran coeficiente intelectual. Resulta que hace tiempo vi que una mujer era la que tenía el mayor coeficiente intelectual, no sé de cuánto. Y llegó a la conclusión de que Dios no existía. Caray, ¿de qué le sirvió su inteligencia? ¿No? A veces la inteligencia se puede confundir con astucia, por ejemplo. Ajá. Y hacemos premios de inteligencia, ¿no? Y hacemos premios de... Pero la verdadera inteligencia, la palabra la define como es el apartarse del mal. ¿Ves cómo está conectado todo? Estábamos hablando de que el salmista había detenido sus pies del camino del mal. Y ahora dice, he adquirido con tus mandamientos inteligencia. ¿Qué es lo que hacen los mandamientos de Dios? Cuando tú los lees como los debes de leer. Los mandamientos de Dios hace que tu visión cambie completamente y que las cosas del mundo ya no las veas de la misma manera. La inteligencia te lleva a ver ese punto de vista de Dios que es el punto de vista más alto y ponerlo en cada una de las cosas y de la cotidianidad que tú tienes. Así que es hermosa esta declaración. No solamente la palabra hizo más sabio que los sabios al salmista, sino también le ha llevado a tener esa inteligencia y yo se podría decirlo, ese discernimiento para descubrir para poder diferenciar lo bueno de lo malo. Ajá. ¿Y cuál es la consecuencia de ese discernimiento, de esa inteligencia adquirida por la palabra de Dios? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Por más chiquita que pueda ser la mentira. Un camino que te desvía, por más parejo que pueda parecer el camino, te termina desviando. Dos líneas pueden parecer paralelas a simple vista, pero si una está
ni siquiera 0.5 de grado. Llegará el momento en que esas dos líneas estén completamente separadas, estén muy separadas una de la otra. Dios quiere que nosotros aquilatemos a través de este salmo su palabra y la acción de su palabra en nuestras vidas. Dios nos ha prometido que Él nos puede llevar a amar su palabra y a través de su palabra adquirir sabiduría e inteligencia. Qué curioso, empezó esta sección con una palabra, amor, cuánto amo yo, y ahora termina con odio, cuánto aborrezco yo los caminos de mentira, ¿no? Pero es que siempre la palabra de Dios nos va a querer que nuestra alma se defina entre esos dos polos o estos dos caminos opuestos. No podemos pensar que podemos quedarnos en medio. Paso que des, lo vas a dar en ese camino de engaño o lo vas a dar en ese camino de la verdad. Y por eso es muy, muy importante la palabra y no menospreciarla en tu vida. Terminamos con esta sección. Y la próxima semana todavía nos quedan 2 estudios. 3, pero con toda la cena, con toda la cena de Señor. Entonces, esperemos terminar la sección 14 antes de salir de vacaciones. ¿Qué estamos viendo? Las señales claras de la voz del Espíritu Santo. Eso es muy importante porque a veces nos confundimos respecto a ello. Pero nosotros, gracias a Dios por su palabra, porque siempre nos enseña, siempre nos instruye. ¿Para qué? Para poder profundizar en nuestra relación con Él, que es lo más importante. Recuerden ustedes que Dios es la vida, que Dios es un ser espiritual y que la forma de realmente adorarlo y amarlo es en forma espiritual. Entonces vamos ahora a ver dentro de la voz del Espíritu Santo una nueva sección que se llama Prácticas para cultivar la sensibilidad a las señales del Espíritu Santo. Para poder aprender a escuchar su voz, la voz del Espíritu Santo, es necesario que desarrollemos esa sensibilidad, y eso solo va a ser buscando verdaderamente su guía y su presencia. Recuerden que a veces nosotros establecemos nuestras propias metas, nuestros propios planes, y le decimos a Dios: aquí están mis planes, fírmamelos. Y como veíamos el miércoles, a veces usamos a Dios como una persona, como una persona para que cumpla nuestros propósitos, como si fuera una persona ajena, cuando su voluntad es soberana y su voluntad es buena, agradable y perfecta, y no hay igual a ella. Por más altos que sean nuestros pensamientos, la Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Tan altos como son el cielo y la tierra, si son mis caminos de vuestros caminos, y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Si nosotros tuviéramos más atención en este pasaje, nos daríamos nuestra cuenta de que nuestros planes son basura. Como dice Isaías: si bien todas nuestras justicias son como suciedad y como trapo de inmundicia. Entonces, si nosotros le queremos a la palabra, siempre estaremos buscando su guía. Porque si nosotros podemos hacer algo, ver algo, lo puede hacer mucho mejor. Efesios 3:20 nos lo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Ven? ¿Por qué estos simples pasajes no hacen mella en nuestro corazón para que ya le entreguemos de plano el control a Dios de nuestra vida? Pero esta sensibilidad en la vida cristiana no surge de manera automática. Es algo que se cultiva a través de prácticas espirituales, como ¿qué? La lectura de la Biblia, tiempos de oración,
tiempos devocionales. A veces nosotros nos afanamos con muchas cosas en la vida y le damos prioridad a muchas cosas y se nos olvida que la palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. A veces podemos decir: es que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Cuando Dios te dice: si tú buscas primero el reino de Dios, entonces yo voy a ordenar tu mente, yo voy a ordenar tus pensamientos, yo voy a ordenar tus caminos y vas a ser mucho más eficiente. Por tanto, todo aquello que nosotros cambiemos por Dios va a fracasar, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos el ejemplo de Israel, cuando Dios le dice: depende de mí, yo te voy a dar la victoria. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando entró a la tierra prometida? Todos se lo saben de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino. No se aparte de ti el libro de la ley. Y luego el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso es lo que Dios nos promete, ¿ven ustedes? Entonces, podríamos nosotros decir que la disposición de nuestro corazón es aprender a recibir su dirección. Y a veces, para que nosotros aprendamos a recibir su dirección, tenemos que calmarnos. Tenemos que tener momentos donde solo sabemos Él y nosotros. Él y tú. ¿Ven ustedes? A veces en nuestra vida cristiana pensamos que llevarla a cabo es de acuerdo a lo que nosotros planeamos y decidimos hacer. Y Dios nos dice: no. Dios quiere que nosotros no descuidemos la lectura de la palabra. A veces, ¿ustedes creen que Alex y yo nos ponemos de acuerdo, o a veces Mauricio, en algo? No. Dios tiene un mensaje que darnos, ¿sí? Lo reconocemos todos. No depende de nosotros, depende de Dios. Y a veces, cuando decidimos por Dios y Dios nos habla, ¿qué piensas en tu mente? Qué bueno que decidí por Dios. Tú no sabes lo que te vas a perder de lo que Dios tiene que decirte si no tomas pasos de fe. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Por tanto, tenemos que aprender el lenguaje del Espíritu Santo. Y tú me podrías decir: ¿cuál es ese lenguaje? Sumergirnos en la palabra de Dios. Todo está revelado, como bien se dijo hace un momento. Todo está revelado. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesús. Pero fíjense, tenemos que estar atentos hasta que Dios revele su voluntad y se revele Jesucristo en nuestras vidas. Pablo decía: para todo aquel que en Él cree, Él es precioso. Él es precioso. ¿Qué tan precioso es Dios para ti? Él no va a aceptar tus palabras, sino tus hechos. ¿Ven ustedes? Por lo cual tenemos que sumergirnos, por decirlo de alguna manera, en el estudio de la palabra, crear espacios donde Dios pueda hablarnos y revelarnos su voluntad. ¿Ustedes creen que Dios te va a revelar su voluntad si tú no estás dispuesto a obedecerla? Muchas veces decimos: Dios, aquí están mis planes, fírmamelos, ¿no? Esta frase es muy repetida muchas veces, pero es tan real. A veces queremos acomodar todas las cosas a lo que nosotros pensamos o creemos que deben ser. Y ahí estamos desviándonos del conocimiento de Dios. Pero cuando nosotros ponemos atención en la palabra de Dios, estamos adquiriendo conocimiento. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo
ilumine nuestro entendimiento, ¿sí? Y nos dé claridad en nuestros pensamientos. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido experiencias de decir, que piensas algo y aparece el pasaje en la Biblia. Tenemos que tener la palabra morando en nuestro corazón. Yo no te digo que la memorices. A través de los años, uno va memorizando y la palabra se va quedando. Pasan cosas a veces, pero la palabra siempre se queda. A lo mejor no te acuerdas del pasaje. A lo mejor no te acuerdas exactamente de qué libro está o en qué página, hacia el lado derecho o del lado izquierdo. Y claro, ahora que la leemos, o quienes la leen en la electrónica, pues ya menos geografía hay, por cierto. La geografía era muy importante. Pero lo importante es que la palabra esté rigiendo. ¿Y cómo va a tomar la palabra de Dios en nosotros? Cuando la obedecemos. Si nosotros conocemos un pasaje y no lo obedecemos, la enseñanza se vela. Tú puedes estar aquí impresionado, anonadado de que Dios te hable. Pero si tú aquí no decides cambiar tu vida, se va a velar todo. Eso es tristemente lo que pasa. Por eso es tan importante, como siempre les sugerimos, traer el corazón preparado, orar, pedirle a Dios que guíe el estudio, que ilumine a los que van a exponer la palabra para que sean instrumentos de Dios y nos hable. Y a veces nos quedamos ahí, pero ¿cuál es la segunda parte? Si tú me lo dices, lo voy a obedecer. ¿Quién ha pensado en eso? O sea, yo estoy dispuesto a cambiar mi vida o a transformarla o a reestructurarla de acuerdo a lo que Dios me está revelando. Segunda práctica, la oración constante, ¿sí? Últimamente hemos hablado mucho de la oración, por ejemplo, el estudio de los miércoles, ya dedicamos un capítulo entero a eso, ¿sí? Pero la oración tiene que ser sincera y constante. Recuerden que Jesús dijo, y cuando ores no seáis como los gentiles, porque sus vanas repeticiones no sirven de nada, o que piensan que por su vana palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si pusieras atención en esto, te darías cuenta que no tienes que tener tus largas letanías de listas repetidas. Dios ya lo sabe todo. Conoce tu futuro. Por tanto, ¿qué es lo importante en nuestras oraciones? Y lo vamos a ver más adelante. Adorarlo. Glorificarlo. ¿Sí? La oración nos lleva a tener una comunicación abierta. Si tú eres sincero en tu oración, la misma oración va a ir depurando tus pensamientos. Muchos salmos nos expresan eso. Es que yo tuve envidia de los malignos y esto, hasta que comprendí. ¿Quién de nosotros ha llegado a ese punto? Hasta que comprendí. Cuando tú comprendes, es porque Dios ya cambió tu mente. Tú no vas a lograr alcanzar los estándares de Dios por ti mismo nunca. Tienes que disponer tu corazón primero. Y ahí es precisamente donde el Espíritu Santo va a poder, primero que nada, darnos paz. Los momentos de tranquilidad para poder discernir claramente la voz de Dios y su guía. Y vamos a obtener respuestas. A veces nos complicamos. Yo siempre en todo asunto le digo a las personas, y así lo aprendí de la Biblia, siempre hay que ir de lo simple a lo complicado. Pero nosotros generalmente en los problemas nos vamos a lo complicado, a las peores consecuencias. Y nos metemos en unos rollos increíbles. Cuando la solución muchas veces puede estar en lo más simple de la vida. Nuestra mente natural solo complica las cosas. Jesús dijo, el que no se acerque a mí o al reino de Dios como un niño, no va a prosperar. ¿Cuál es la característica de un niño? Depende de sus padres para sus enfermedades, para su alimentación, para su corrección, todo eso. Dios quiere que así nos acerquemos a Él, creyendo en su dependencia, ¿sí? Entonces, si nosotros dedicamos ese tiempo de oración, tratemos de sintonizarnos con su voz. Orar con pasajes de la Biblia es bueno, no con tus ideas, ¿sí? Y
mientras más lo hagas, más clara será la revelación para ti. Y eliminarás el ruido de tu vida. Nosotros, recuerden que estamos, así como hoy tenemos la revelación completa, estamos en la época donde más factores contaminan nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros oídos, nuestros ojos. Es un bombardeo tal que solo concentrándote en la palabra de Dios vas a poder ver con claridad, ¿sí? En tu luz veremos la luz. Salmo. Primera de Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El tercer factor, el estudio y la meditación. A veces somos muy flojos. Nos conformamos con lo que se da y ya damos por hecho eso. ¿Cómo vas a comprobar tú si lo que se está diciendo es verdad? Hoy en día hay muchos engaños de líderes falsos que tienen la destreza y la habilidad de hablar de acuerdo a lo que tú quieres. Y entonces, si llega un líder y afirma tus pensamientos egoístas, de soberbia, altivos, de independencia a Dios, te afirma, ¿en qué te estás afirmando? En la mentira. ¿Sí? En la mentira. ¿Cómo vas a saber si lo que se dice es verdad? Cuando tú tienes la palabra morando en tu corazón, entonces viene la afirmación. Se va a dar un principio, a lo mejor se incursiona más profundamente y dices, esto no lo había visto de esta manera, pero la palabra te está confirmando la enseñanza. Y si tú la tienes en tu corazón y se da la palabra, entonces viene un clic que cambia tu vida. Si tú no tienes la palabra morando en tu corazón, vas a cuestionarlo todo. Tú dices esto, pero yo pienso esto. Tú dices que tengo que ir por aquí, pero yo me voy a ir por este camino. Y aunque ahorita no lo expreses de esa manera, así somos todos. Es parte de la naturaleza humana, rebelde y contradictora a Dios. Por tanto, es vital cultivar la voz del Espíritu Santo. Todos sabemos, en cualquier plática cotidiana, y sobre todo cuando va avanzando la edad y vas perdiendo toda la agudeza, que si no pones mucha atención en lo que se dice, no escuchas bien. O a lo mejor otro te está hablando muy claramente y tú en tu mente estás pensando qué vas a contestar. Tú en tu mente estás pensando, es que yo sé más que este. Aún de la Biblia puedes hacerlo. Y cuando tú piensas eso, se te olvida un principio de la Biblia. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. Pero lo importante aquí es que esa evidencia de lo que nos pasa es una evidencia de que no escuchamos la voz de Dios. Porque todo lo que nosotros somos como cristianos es consecuencia de nuestra relación con Dios. Si tú no escuchas a Dios, no vas a escuchar a nadie. Si tú no le pones atención a Dios, no le vas a poner atención a nadie. Todo proviene de Dios, por eso dice la Escritura, alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Porque Dios quiere que aprendamos a ver a través de su perspectiva. Y cuando empiezas a hacerlo, empiezas a desarrollar una sensibilidad que te va a permitir escuchar con claridad la voz de Dios. Los tiempos de meditación nos permiten desconectarnos de lo externo y nos llevan a conectarnos con lo eterno. Fíjense bien, dos palabras parecidas, ¿no? Externo y eterno. Pero Dios quiere que nos conectemos con lo eterno. Por eso últimamente hemos dicho que tienes tú que ver los ojos a través de, o a la luz del reino, o sea, a la luz del futuro que vendrá. Si tú pones los ojos en las circunstancias de esta vida, este mundo es injusto y lo va a hacer cada vez más porque el pecado va avanzando. Y va avanzando porque ya viene el juicio de Dios.
Pero si tú pones los ojos en lo eterno, entonces vas a poner tus ojos en el fin de las cosas y eso automáticamente te sacará de lo temporal. Si tú vives por lo temporal, vas a ser decepcionado. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, y todos los elementos al fuego serán quemados y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Eso va a pasar con este mundo. Cuando tú pones tus deseos y tus ambiciones en las cosas de este mundo, te estás haciendo un fraude. ¿Y por qué le digo esto? Porque Dios dijo, no te hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan. Pero el siguiente pasaje es muy importante, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tienes que poner los ojos en las cosas eternas, para empezar a vivir por lo eterno, no por lo temporal. La vida se pasa rápido. Un día, aquí ya muchos que estaban ya no están, se murieron. Y nos vamos a morir todos si el Señor no viene antes. ¿Qué te vas a llevar? Si no viviste para Dios, te estás haciendo un fraude. Porque Dios te está diciendo, si tú sigues mis palabras, si tú oyes mis palabras y las haces, serás como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. ¿Y qué dice lo siguiente? Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todos se saben el otro. El que oye estas mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. ¿Ven ustedes? ¿Por qué vas a vivir? Si tú vives por lo temporal, a lo mejor tienes éxito. Mundanamente a lo mejor tienes éxito. A lo mejor puedes hacer lo que quieras porque tienes el poder para hacerlo. ¿Y la eternidad? Las recompensas terrenales son temporales. Las de Dios son eternas. Entonces volvemos al punto. ¿Por qué vas a vivir? Entonces, en esos momentos de quietud, en esos momentos donde buscamos a través de la oración la voz del Espíritu Santo, es donde se empieza a manifestar el poder de Dios, el poder que mueve montañas, el poder que cambia las circunstancias. Recuerden, cuando Herodes mató a Andrés y después mete a Pedro para hacer lo mismo porque vio que le agradaba a los judíos, en aquel entonces todo era político, la iglesia se puso a orar con Pedro. Quizá no oró lo suficiente por Andrés y lo mataron, pero oraron por Pedro sin cesar y Dios hizo el milagro. A eso se refiere esta enseñanza. Señor, como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Ven ustedes? Entonces viene el siguiente punto, que es el que les medio anticipé, la adoración. Cuando nosotros practicamos la adoración a Dios, nos vamos sensibilizando a su voz. ¿Sabes por qué? Porque si tú adoras a Dios, lo estás poniendo en el trono que Él merece. Él merece estar en el trono. Él hizo todas las cosas. Ya lo hemos repetido muchas veces. Nos puso en la época, en la ciudad, en el país, en la familia donde nosotros más nos podríamos convertir. Hasta en eso Dios tuvo sabiduría. Conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, conoce todos nuestros errores, todas nuestras tendencias, todas nuestras debilidades. Cuando tú lo adoras, automáticamente le estás dando el lugar que merece. ¿Y cuál va a ser la respuesta? A lo mejor tú dices, como humano, yo voy a ayudar a alguien. A lo mejor una persona no tiene trabajo y le dices, oye, pues yo conozco a alguien que te puede dar un trabajo. Y a lo mejor dices, mueve circunstancias y todo, y la persona consigue el trabajo. ¿Qué pasa
si la persona realmente no tiene gratitud, ni las gracias te va a dar. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene gratitud? No deja de darte gracias, ¿verdad? Yo creo que todos hemos experimentado de alguna manera algo como esto. Pero tenemos que saber que la ingratitud caracteriza a nuestra humanidad. Cuando empezamos a adorar a Dios, nos damos cuenta que todo proviene de Él. Y empieza la gratitud. Y entonces, ¿qué consecuencia hay? Juan 4:23 nos lo dice. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Jesús no hubiera revelado eso. O sea, cuando tú ayudas a alguien usando el mismo ejemplo, si lo haces sinceramente, no tienes por qué ergullecerte ni nada. Talidad, no me des las gracias, mira, dice de corazón cuando estás así. No, puede ser. Pero cuando tú adoras a Dios y aumenta tu gratitud, lo estás honrando. Nosotros podemos estar llenos de bendiciones en nuestra vida y ponerte los ojos puestos en los ídolos. Y recuerden, ídolo es todo lo que se antepone a Dios. Cualquier pretexto para no buscar a Dios primero es un ídolo. Y esos ídolos son sustitutos de Dios. ¿Quién puede adorar a Dios si está lleno de ídolos? Ahí está, Israel. ¿Cuántos profetas no les mandó Dios? Aún en la cautividad de Babilonia hubo muchos profetas que actuaban conjuntamente. Oseas, Jeremías, Daniel, etcétera, ahí con Nabucodonosor, Esdras. Y todos ellos le decían al pueblo: cambien, arrepiéntanse. Y el pueblo no respondía. ¿Y cuál fue la consecuencia de ellos? Habacuc te lo dice: los voy a dejar por un tiempo. No se hará mención de ellos. O sea, de mí no se hará mención. Otro pasaje dice: les daré día después de 2 días. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿No está así acaso Israel? ¿No lleva más de 2000 años sin templo, sin un lugar donde adorar a Dios? Porque desecharon a Dios. A lo mejor tú te encuentras ahorita en un desierto espiritual y Dios lo está permitiendo para que le busques. Pero tú estás concentrado en tus ídolos como Israel. No vas a poder adorar a Dios así. Dios dice: tales adoradores, usando otra vez Juan, busca que le adoren. Porque Él lo merece. Si alguien merece todo, es Dios. ¿Por qué lo estás cambiando? Por tanto, la adoración va más allá de la música. Es un acto de entrega y de amor que nos conecta directamente con el Espíritu Santo. Estamos hoy tratando la voz del Espíritu. El Espíritu es Dios. Así empezamos esta parte. Las 3 personas de la Trinidad son una sola persona y honras a una, honras automáticamente a la otra, y aunque te equivoques. Pero el Espíritu Santo tiene una labor muy importante. Es el que convence, es el que nos hace entender, es el que inspiró la Biblia. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando tú realmente adoras, todo cobra sentido. Si no, todo es ritual. ¿En cuántas iglesias en este mundo no cantan himnos? Y la mayoría incrédulos. A lo mejor la gente de momento con un himno hermoso se extasía. Pero si sale ahí, su vida no cambia, ¿de qué le sirvió? En cuántas iglesias que promueven las emociones, la gente sale de los cantos y todo eso extasiada, pero su vida no cambia. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió que tú vengas a un estudio como este si no estás cambiando? Pero cuando adoramos a Dios, le permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere, tomar el control de nuestra vida. Nos hace estar más atentos a su dirección. ¿Ven ustedes por qué es tan importante la adoración?
El siguiente punto, y este tiene varios conceptos, el ayuno. Una vez le preguntaron a Jesús, oye, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista, nuestros discípulos, ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, ¿acaso pueden ayudar mientras el esposo está aquí? ¿No? Mientras el novio está aquí. Pero cuando les sea quitado, entonces ayunarán. Y la práctica del ayuno es importante, pero la tiene que promover el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces en estos momentos tú estás renunciando a cosas que te pueden ayudar a entender. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham que en su descendencia serían todas las benditas, todas las familias, que era Isaac, un día Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y seguro en ese camino de 3 días al lugar santo, al monte Moriah, fue en el monte Moriah, él dijo, me escapo de Dios, me escondo en una cueva, lo trato de engañar, y todo concluyó, Dios está en todas partes, no lo puede engañar. Y Hebreos te da la respuesta, que Abraham creyó que si Dios le pedía que sacrificara al hijo de la promesa, entonces él podría revivirlo otra vez. Y decidió obedecer. Y antes de eso dijo, detente, ya estaba ¿cómo se llama? El cordero trabado en una zarza, ¿no? Ese es el sustituto, se hablaba de Jesús, por supuesto, ¿no? Y era el monte Moriah, donde años después se construyó el templo. Entonces, a veces tenemos nosotros que renunciar, ¿no? Porque dice, Oseas 6:6, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Pero a veces tú tienes que sacrificar cosas para poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Dios no nos pide necesariamente actos de disciplina, sino un corazón dispuesto a escuchar y obedecer su voz. Entonces a veces hay tiempos que tú tienes que apartar. No estamos hablando de dejar de comer necesariamente, alguien lo puede hacer, sino tiempos donde tú puedas apartarte, ¿sí? Tienes que frenar las actividades para dar paso al testimonio del Evangelio en tu vida. Es que estoy muy ocupado y no puedo hacer más otra, y esto y lo otro y aquello. Y entonces, ¿dónde está la voz de Dios? ¿Cómo la vas a discernir? Tienes que calmarte. Y el concepto más amplio del ayuno, todos sabemos, lo dice Isaías 58 del 5 al 2, y vamos a leerlo porque es muy importante. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis ayuno y día agradable a Jehová. Eso es lo que hacían los judíos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ahí está el concepto más amplio. Una vida de misericordia y de piedad, ¿no? Entonces, ahí está.
alguna vez hicieron esa pregunta del ayuno. Aquí está la respuesta más amplia. Y como último punto de hoy, la reflexión diaria. Es un hábito que nos ayuda a cultivar la sensibilidad. ¿Qué ronda tu mente a lo largo de un día? Se supone que tú tienes que buscar primero el reino de Dios, ya lo sabemos. Esto es, en la mañanita, darle primero a Dios su tiempo. Ay, es que tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, me tengo que levantar. O sea, ¿cuánto tiempo desperdicias en el día en muchas cosas? Si tú haces un análisis de tu vida, y por eso es importante la reflexión, si tú haces un análisis de tu vida, te vas a dar cuenta que pierdes tu tiempo en muchas cosas y que no se lo estás dando a Dios. Dios quiere tiempo de calidad. O sea, un momento de verdadera devoción te puede durar 10 minutos o 15, donde derrames tu alma. Pero eso ya te preparó para todo el día. Pero si cambias el afán y la ansiedad por Dios, nunca vas a tener la luz. Nunca vas a poder escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante dedicar a lo largo de nuestra vida, y de preferencia al principio, donde ya dormimos, donde estamos con la mejor, la mente despejada, etcétera, darle a Dios su tiempo. Eso es lo mejor. Es que me tengo que ir a las 4 de la mañana porque si no, no llego. Bueno, párate al cuarto para las 4. Digo, por decir algo, ¿no? Dale un tiempo a Dios primero y te vas a dar cuenta cómo el día cambia. Porque la guía de Dios hace que en todo seas más eficiente, y además la bendición de Dios. Cuando se siembra el trigo en buena tierra, da fruto, y lo dice la Biblia, a 100 por uno. La parábola del sembrador, ¿no? El que cayó en la buena tierra dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. Pero cuando no le da su lugar a Dios, puede no haber cosecha, porque no está la bendición de Dios. O puede darse un trigo raquítico, o mezclado con, ¿cómo se llama la contraparte? Eso, aquí tenemos músculo. ¿Ven? Entonces tenemos que darle a Dios esos tiempos de reflexión. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a tomar esos tiempos de reflexión? Pasa algo muy importante. Dios va tomando tu mente. Todas las cosas, todo el ruido y todas las vanidades ilusorias que rondan tu vida se van disipando. Recuerden, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Y qué podríamos definir como una vanidad ilusoria? Lo mismo que un ídolo. Todo menos la palabra de Dios. Que pienses en todo. ¿Acaso no Proverbios señala muchas veces que Dios aborrece a los soñadores? Tú puedes levantar un castillo en tu mente, te puedes ver a ti mismo como el más astuto, el mejor, el más inteligente, que todo admira, que todo el mundo admira, que todo el mundo reconoce. Eres el rey en tu pensamiento. Pero sales y nadie te hace caso. Esa es la realidad de la vida, porque cada quien vive igual. Pero cuando tú le das su lugar a Dios, ¿sabes qué pasa? Él va tomando tu mente. Y se empiezan a sustituir los pensamientos vanos por los pensamientos verdaderos, los de Dios. Y entonces la palabra empieza a regir tu vida y empiezas a escuchar con claridad la voz de Dios. Además, Dios, a través de reflexionar, Dios nos va depurando nuestra vida de pensamientos vanos, inútiles o pensamientos equivocados, y nos va tomando al grado de que podamos identificar con claridad qué es lo que estorba en nuestra relación con Dios, qué tenemos que corregir y qué tenemos que hacer para adorarlo en verdad. Y de eso se encarga el Espíritu Santo. Porque esta práctica no nada más nos permite empezar a escuchar su voz, sino también toma la retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando nosotros entramos en una prueba, nos concentramos en la prueba y en el problema y nos olvidamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado en el pasado. Por ejemplo, todas las veces que realmente dependiste de Dios y Él te respondió.
Yo le platicaba a mi esposa hoy que aún siendo yo incrédulo, iban a operar a mí de la nariz. Y ojalá lo hubieran hecho bien, pero bueno. Me iban a operar de la nariz. Pero estábamos recién casados. En aquel entonces no era como ahora, ¿no? Que ya te ponen una especie de plastiquito interno y todo, ¿no? Ahí te quedabas, te taponeaban los orificios y no podías ni tomar agua y no te sabía nada, se te secaba la boca porque no podías respirar. Y así eran 2 semanas. 2 semanas, así me pasó mi operación con la nariz. Y yo no tenía dinero para dejarle a mi esposa en el gasto. Entonces le dije, Señor, ayúdame. ¿Cómo me voy a ir a operar y la voy a dejar sin dinero? Le reitero, teníamos poco de casados. Y Dios me respondió. Aún siendo incrédulo, pero le pedí de corazón. Y entonces me puse a acordar de mi vida. Todas las veces que yo le he pedido a Dios de corazón algo. Y todas las veces Dios me ha respondido. ¿Pero qué es pedirle a Dios de corazón algo? Querer hacer su voluntad. Querer que Dios forme a Cristo en ti. Que Dios te lleve a una vida de mayor santidad, de amor, de compasión hacia los demás. ¿Sabías tú que la insensibilidad a lo que otros padecen representa una dureza en tu corazón? Y esa dureza es resultado de que no has visto el amor de Dios en tu vida. Dios te pudo haber llenado de bendiciones y tú decir, gracias a mi astucia, logré esto, hice aquello. Le estás robando la gloria a Dios. Eso se llama vanagloria. ¿Cuántos pecados como este no tenemos nosotros? No podemos haber caído en ellos. Cuando dudas de Él. ¿Sabías que eso es pecado? ¿Que dudar de Dios es pecado? ¿Sabías eso? Porque si Dios hizo todo por ti, si Dios dio a su Hijo y te mostró al dar a su Hijo que pagó tu infierno y el de toda la humanidad en la cruz, no puede haber sacrificio más grande que este. Tendrías que tener una vida de gratitud. Al darte la salvación, si es que eres salvo, ya. Al darte la salvación, Dios te dio todo. Era para que toda tu vida le sirviera sin pedir nada. Pero están llenos de peticiones que quizás alberguen vanidad en tu vida. Y le estás robando a Dios tiempo. El tiempo para adorarlo. ¿Ven ustedes? Así que pidámosle a Dios que nos enseñe a vivir para Dios. Vamos a dar gracias. Padre Benito, ¿cuánto te queremos dar gracias por este estudio? Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos inspira, que siempre tiene algo que decirnos. Queremos pedir, Señor, por nuestra iglesia, por cada uno de los participantes de ella, que tú realmente nos enseñes a vivir para darte la gloria, para servirte sin condición, Señor. Porque sabemos que si esto ponemos en nuestro corazón, tú nos mostrarás cómo servirte y cómo glorificarte. No permitas que nuestros pensamientos vanos, que nuestro egoísmo, nos impida ver con claridad lo que tú puedes hacer, Señor. Porque tú eres soberano sobre todas las cosas, dueño del universo. Tan grande es tu entendimiento que a cada estrella conoces por su nombre. ¿Cómo no vas a conocer, Padre, todo lo que hay dentro de nosotros, aún las intenciones de nuestro corazón? ¿Cómo no vas a conocer el resto de nuestra vida, Señor? Y sabemos que al ser reconciliados, o al haber sido reconciliados contigo por medio de Cristo, tú ya nos ves a la luz de la perfección de Cristo, Señor. Así que danos ese corazón para poner como primer anhelo en nuestra vida ser como Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, Padre. Ya somos tus hijos, ya somos parte de la familia de Dios, ya somos verdaderos israelitas de corazón, Señor, quienes hemos vivido por fe. Ahora, Señor, en estos últimos tiempos, haz que nos concentremos en servirte y en adorarte. Bendice a nuestra iglesia, concédenos, Padre, que todos los aquí presentes y los que no están sean realmente salvos. Y danos, Señor, ese sentido de ser un verdadero testimonio ante el mundo. Padre,
Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.